Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente ha llegado un viernes más donde estamos acá teniendo comunión con el Señor. Que el Señor los bendiga. El tema de hoy día se llama, mis queridos hermanos, bajo las alas de Dios. Estar bajo de las alas de Dios significará que tenemos que ir a un templo, sentir orgullosos que hemos cumplido porque tenemos un templo, tenemos una congregación o algo más. El tema de hoy día es profundo, lo vamos a analizar en las palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué es estar bajo las alas de Dios? Así llama el tema. Y está basado en San Mateo capítulo 23, versículo 37. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. En Jerusalén se encontraba el gran templo, que hoy día no existe, porque fue destruido en el año 70 por los ejércitos romanos. Pero vamos a ver cuál era la condición espiritual de la iglesia de Israel, sobre todo de los líderes, de los pastores de la época. Y también cómo habían actuado los antepasados de ellos, ¿ya? Versículo 23, versículo 37 dice, son las palabras del Señor Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea, dice, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo, dice, que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí, hermano, aparece un fenómeno realmente preocupante. Jerusalén tenía la Biblia. En Jerusalén estaban los rollos. Los sacerdotes tenían los rollos, los maestros, los rabí. Pero dice la palabra de Dios que el Señor dice que los llamaba. Los llamaba como la gallina utiliza el clococló, ¿cierto? Cuando la gallina ve que hay peligro, llama a sus polluelos para que vengan debajo de sus alas porque ella los va a defender. Ella los va a proteger. Uno en el campo yo veía cuando las gallinas metían a todos sus pollitos chiquititos debajo de las alas y los pollitos no se negaban. Tenían la sabiduría para captar que había un peligro. Ellos quizás no lo vieron, pero la gallina sí lo había visto. Es decir, hermano, que Israel estaba rechazando la protección de Dios. Estaba, hermano, rechazando y estuvo rechazando la protección de Dios. ¿Y cuáles fueron las gallinas que el Señor utilizó para llamarlo? Los profetas, que apedreas a los profetas y que matas a las personas que te son enviadas. Hermano, la verdad de Dios siempre ha sido rechazada. La verdad de Dios, hermano, nunca. De hecho, los profetas casi todos los mataron, pues claramente dijo Jesucristo, que pedrea, dice, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. La verdad de Dios, hermano, va a incomodar. La verdad de Dios muchas veces se rechaza, pero la mentira se acepta y miles la siguen. Es algo bien curioso y un fenómeno bastante complejo, mis queridos hermanos. Ahora la escritura dice acá, ¿por qué ellos no creían, no tenían, mis queridos hermanos, no creían tanto en la protección de Dios, sino que ellos se creían que estaban más asegurados porque tenían un templo revestido de oro? Por eso el Señor Jesucristo le dice acá, dice aquí, vuestra casa os será desierta. ¿Cuál es la casa? El templo, que lógicamente representaba el plan de la salvación. Pero Dios era más que el templo. Porque dice la Biblia que ni siquiera los cielos pueden contener la presencia de Dios. Y Dios no mora en templos hechos de hombres, de mano humana, dice la palabra del Señor. Por eso el Señor decía claramente, vuestra casa será dejada. Y no me veréis más hasta que digáis, bendito es el que viene en nombre de Dios. Ahora, si nosotros seguimos analizando 24, vamos a ver a qué casa el Señor Jesucristo se estaba refiriendo. 24:1 San Mateo dice, cuando Jesús dice salió del templo y se iba, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Miren, dijeron los discípulos, mire qué hermoso este templo que reconstruyó solo Babel, fue hermoseado por Herodes, mire lo hermoso que es acá. Yo le digo a ustedes, hermano, la iglesia apostólica no tuvo templo, aunque yo no digo que tener un templo sea malo, no, yo estoy enfocando hacia otro lugar. La iglesia en el primer siglo era perseguida, no construyeron templo, por eso se juntaban en las casas, en las cuevas. No tenían templo, pero pucha que eran ricas espiritualmente, se hacían milagros, estaban los apóstoles. Pero pasó algo bien curioso. En la Edad Media se comenzaron a construir los templos más hermosos, que hoy día los podemos ver en Europa, quizá aquí en la región vemos iglesias grandes, ¿cierto? Bonitas. Pero la iglesia se empobreció de manera espiritual y se enriqueció de manera material. Mire cómo son las cosas, ¿ya?
Ahora Jesús, ¿cierto? Llevando un poquito, centrando a los discípulos, mostrando, ¿cierto? Los templos, los edificios, respondió a él. Así que respondió Jesús, el príncipe de los pastores, y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una cosa bien interesante, ellos sentían orgullo por el templo. Un pastor no puede sentir orgullo por el templo. Tendría que sentir orgullo de las almas que Dios ha salvado que están dentro del templo. Porque cuando venga Jesucristo no nos vamos a llevar el templo, no nos vamos a llevar las piedras, no nos vamos a llevar los parlantes, no nos vamos a llevar instrumentos musicales, aunque son importantes acá. Pero acá la palabra de Dios nos lleva a algo más importante. Estar atento a la palabra de Dios, que la trajo Jesucristo en persona. No quisieron, mandaron profetas y no quisieron, después predicaron a los apóstoles y no quisieron, después los reformadores comenzaron a predicar y comenzaron lo mismo, a matarlos. La historia se vuelve a repetir. Esto, mis queridos hermanos, está muy relacionado con el Salmo 91. Salmo 91, mis queridos hermanos, uno no dimensiona, hermano, los peligros que ve la gallina, ¿cierto? En este caso, la protección de Dios. Cristo le ilustra así. Así como los polluelos no ven el peligro, muchas veces nosotros no vemos el peligro que Dios ve. Por eso en el Salmo 91 dice algo muy importante para estar protegidos del demonio, mis queridos hermanos, de los engaños del diablo. El Salmo 91 dice, uno dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, interesante, vivir bajo el abrigo del Altísimo. El abrigo se necesita de noche. En este caso Israel andaba por el desierto. La nube se transformaba en fuego. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos nosotros, mis queridos hermanos, protegernos con la presencia de Dios. Estuve investigando yo un poquito, mis queridos hermanos. Los depredadores son, para los pollitos chicos, puede ser el peuco, el águila, el gavilán, el halcón y la zorra. Esas son las aves que se pueden comer a los pollitos. También existen otros depredadores terrenales ya que pueden comerse porque el pollito es débil. Sin la protección de Dios, nosotros, hermanos, somos débiles. ¿Ya cuáles son algunos de estos demonios, cierto, que el diablo utiliza para depredar, cierto, de depredadores? Si vamos a 1 Corintios, vamos a ver cuáles fueron utilizados en 1 Corintios capítulo 10 a Israel. ¿Cuántos hermanos salieron de Egipto y cuántos llegaron? Llegaron pocos de lo que eran adultos. Entró una nueva generación. Y vamos a ver qué cosas el diablo, ¿cierto?, utilizó para que ellos perdieran la fe. El diablo utiliza, hermano, estas cosas para perder la fe. No tener fe en Dios. 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, dice, hermanos, que ignoréis, dice, de vuestros padres. Los que todos, dice, estuvieron bajo la nube, en el desierto. Todos pasaron por el mar. Vieron que el mar rojo se abrió. Todos, Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Escucharon los mismos sermones. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Todos, ¿cierto?, escucharon lo mismo. Pero mire lo que dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Interesante, dice que muchos de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Más esta cosa, dice, sucedieron, dice, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos también codiciaron. Aparece un depredador espiritual, la codicia. No es malo tener cosas, tener meta en la vida, pero la codicia es diferente. Por eso un mandamiento dice que no hay que codiciar. Ni sea idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Se levantaron para jugar. Fue cuando Moisés fue a buscar los mandamientos de Dios y el pueblo dijeron, parece que este Moisés se murió. Y dice la palabra de Dios que se hicieron un becerro de oro. Aarón les hizo un becerro de oro. Y comenzaron a adorar al becerro de oro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Cayeron en un día 23,000. ¿Cierto? La fornicación. El Señor ha dejado el matrimonio. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Parecen ciertas cosas que el diablo tiene. Por eso, hermano, el llamado de hoy día es refugiarse bajo las alas de Dios, la protección de Dios. Es el llamado de hoy día, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas que pueden ayudarnos, ¿cierto?, en la fe. No hay duda que yo sé que muchas personas no escuchan,
saben mucho de la palabra de Dios, son muy sabios también. Nos agradecemos, ¿cierto?, que hermanos así nos sigan y hermanos, ¿cierto?, que están aprendiendo. Que Dios los bendiga y vamos a hacer una oración al Señor. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, tus amonestaciones, las advertencias que están en la palabra del Señor. Que podamos solo agradarte a ti, Señor, buscar tu palabra, escuchar tu voz, Señor, que está sobre todos los logros materiales que uno pueda conseguir en esta tierra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a discernir lo más importante. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.